Berta se casó muy enamorada, no pudo tener hijos, pero adoptó a 2 bebés. Su hijo era homosexual, lo rechazó, pero fue el único que la ayudó cuando se quedó sola. En los años 50, en una hermosa colonia de la Ciudad de México, vivía Berta, una joven muy bonita y de corazón noble. Berta y sus 2 hermanas eran muy unidas. Siempre iban juntas a todos lados. En esos tiempos las calles de la ciudad eran muy seguras, podías salir a cualquier hora sin miedo a que te pasara algo. Ella y su hermana mayor se dedicaban a la costura y ayudaban en el negocio familiar, una tienda de ropa muy reconocida en su colonia. Todos sus clientes las querían mucho porque eran amables y muy alegres. A la hermana menor nunca le gustó el negocio, trabajaba de maestra en la escuela local. Toda la familia era conocida por su calidez y generosidad. Por otro lado, Pedro provenía de un pequeño pueblo al norte de México. Su familia era muy numerosa, tenía 5 hermanos y 4 hermanas. Sus padres, gracias a su arduo trabajo en los negocios, tenían una muy buena posición económica y pertenecían a la clase acomodada del pueblo, esforzándose por darles lo mejor a su numerosa familia. Pedro se había ido a la Ciudad de México a estudiar la universidad. Tras graduarse, el destino intervino enviando a Pedro a la colonia donde residía Berta, ya que tenía que cerrar un negocio de la compañía para la que trabajaba en ese tiempo. Mientras Pedro disfrutaba de una comida en un restaurante con sus colegas, se encontró con Berta. Ella se encontraba ahí con sus amigas. En un momento, sus miradas se encontraron y ambos sintieron una conexión especial. Berta se levantó para poner una canción en la máquina de discos del restaurante. Pedro la alcanzó, los 2 sonrieron, se presentaron y empezaron a platicar. Luego se fueron a una mesa solos, y ahí estuvieron toda la tarde, sintiendo que se conocían de toda la vida. A partir de ese día, comenzaron a verse a diario, y con el tiempo el amor floreció entre ellos. Conocieron a sus respectivas familias, como eran las buenas costumbres de esos tiempos, y después de que los padres aprobaron la relación, pusieron la fecha para la boda. Esperarían 1 año para organizarla y juntar el dinero para una fiesta como Berta había soñado. Al final decidieron hacer la boda en el pueblo de Pedro, ya que su casa contaba con un gran jardín donde podían celebrarla. Y así destinarían el dinero que habían ahorrado para el enganche de su departamento. Fue una boda muy bonita, solo con las familias y los amigos más cercanos. En realidad, lo que más deseaban era comenzar su vida juntos, para formar la familia con la que siempre habían soñado y que estuvieron planeando durante el noviazgo. Llegaron felices a su nuevo hogar, su departamento lo compraron en la misma colonia donde se habían conocido, para estar cerca de la familia de Berta, ya que eran muy unidos. Su amor era evidente para todos los que los conocían. Berta era una figura conocida en la colonia, mientras que Pedro se ganaba el cariño de todos con su carácter bromista y su facilidad para entablar conversaciones. Su mayor anhelo era tener muchos hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que no podían concebir. Esta incertidumbre se convirtió en una fuente de dolor. Visitaron a varios ginecólogos, pero en aquella época la medicina reproductiva no estaba tan avanzada como en la actualidad, y las limitaciones médicas no les ofrecieron respuestas claras sobre la causa de su infertilidad. Berta y Pedro trataban de sobrellevar su dolor de la mejor manera posible. Berta y sus hermanas ayudaban a la comunidad participando en actividades de la iglesia y brindando apoyo a todos. También elaboraban manualidades que luego vendían para recaudar fondos y ayudar a familias necesitadas. Mientras que Pedro encontraba refugio en su trabajo y respaldaba a su esposa en todas sus obras benéficas. Pero la vida les tenía una sorpresa. En una comunidad cerca del pueblo de Pedro, una joven indígena acababa de dar a luz a un lindo bebé, pero desgraciadamente no contaba con los medios para criarlo. Le preguntó a la señora donde trabajaba limpiando, si conocía a alguien que quisiera adoptarlo. La señora era prima de la madre de Pedro, se comunicó con ellas inmediatamente y les informó lo que estaba pasando. El milagro que Berta pedía todas las noches se había realizado. Aceptaron de inmediato y fueron al pueblo para hablar con la madre biológica. Profundamente agradecidos, le prometieron que lo iban a cuidar muy bien. En aquella época, en los pueblos rurales, era común resolver situaciones como esta de manera colaborativa, siempre priorizando el bienestar del niño.
Tanto la madre biológica como los nuevos padres adoptivos contaban con el respaldo de las autoridades locales, quienes se aseguraban del cuidado adecuado de los menores en estos casos. Después de terminar con todos los formalismos y firmar la adopción, tomaron a su bebé en sus brazos y lloraron de alegría. Regresaron felices a su casa con su hermoso milagro, al que llamaron David, igual que el abuelo de Berta a quien ella había querido mucho. Su felicidad era inmensa. Lo que tanto habían pedido a Dios se les había concedido. Berta se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su hijo, era una madre muy cariñosa, responsable y extremadamente paciente, ya que el pequeño era muy inquieto. Pedro era el padre más juguetón y divertido, llegaba del trabajo y se la pasaba disfrutando con su hijo. Aunque ambos provenían de familias en las que se creía en la disciplina a través de castigos y golpes, optaron por una crianza más tolerante, prefiriendo disciplinar con restricciones y límites en lugar de castigos severos. Después de 4 años, recibieron la noticia de que había una bebé cuya madre había fallecido durante el parto y que necesitaba un hogar. No podían creerlo, la vida los premiaba con otro hijo, y claro que aceptaron. Ahora su familia ya estaba completa. Se sentían totalmente afortunados. Este regalo adicional los motivó a ser aún más generosos con los demás, era su forma de devolver lo que recibían. Vivieron años de felicidad viendo crecer a sus hijos y dándoles todo el amor y las atenciones que requerían. Eran una familia muy unida, ellos disfrutaban cada logro de sus hijos, estaban muy orgullosos de ellos. David fue muy estudioso desde chico, era disciplinado y muy responsable, siempre figuraba en el cuadro de honor. A diferencia de su hermana que prefería jugar a estudiar. Además, estaba en el taller de danza folclórica, ya que le gustaba mucho el baile. Los deportes no le atraían. Su hermana, a quien no le gustaba tanto la escuela, adoraba las artes marciales. Sus padres los apoyaban en todo, no les exigían demasiado y les permitían ir a su propio ritmo. Aunque los consentían, también establecían reglas. Desde pequeño, David se dio cuenta de que había algo diferente en él, pero fue hasta que entró a la secundaria que confirmó que no le gustaban las niñas. Se sentía muy incómodo cuando estaba con sus amigos. En aquellos tiempos, era común que no aceptaran a personas con diferentes orientaciones sexuales, y él estaba muy inseguro, por la falta de información y por ser algo diferente a lo que estaba acostumbrado a ver, así que prefirió no decir nada aún. Pero sus amigos se daban cuenta, y fue víctima de acoso escolar constantemente por parte de quienes mostraban actitudes homofóbicas. Cuando se preparaba para cursar la preparatoria y ya estaba seguro de su orientación sexual, decidió contárselo a sus padres, confiando en el amor y el respeto que siempre había existido entre ellos. En ese momento fue cuando la vida cambió para todos. La reacción de su madre fue inesperada, solo gritaba que eso no era verdad, que era una atrocidad, que estaba soñando, que era una pesadilla, y pedía que alguien la despertara, que era lo más horrible que había escuchado, y le suplicaba que le dijera que no era cierto. Una y otra vez, decía muchas frases hirientes y sin sentido. Después lloró mucho, era tanto su llanto que no podía hablar. Al final, lo corrió, lo golpeó, y le dijo que era una vergüenza, un castigo, y que se fuera porque no quería volver a verlo en su vida. Fue un momento desgarrador para David. Él no entendía por qué su madre, que siempre lo había amado y consentido tanto, ahora su actitud era de rechazo y odio. Su padre simplemente lo abrazaba, sin saber qué decir. Pero en ese silencio interminable, David sintió todo el amor y el apoyo de su padre. Mirando a su madre incrédulo, él solo pensaba, ¿por qué él sí? ¿Y ella no? Su padre, al ver que su esposa no iba a cambiar su actitud y sin poder controlarla, sacó a David y lo llevó a la casa de una de sus hermanas, que vivía en la misma colonia. La situación con su hermana fue igual de difícil o peor. Aunque ella aceptó que se quedara en su casa, puso muchas condiciones irracionales. La primera es que no podía estar cerca de su hijo en ninguna circunstancia, ya que también era adolescente y su hermana, en su total ignorancia, temía que pudiera contagiarse de lo que ella consideraba era una enfermedad. Evidentemente, también era homofóbica y muy ignorante. Así que lo dejó quedarse en el cuarto de lavado, que estaba fuera de la casa en el patio trasero, y solo podría entrar si su tía o su tío lo supervisaban. Además, le prohibieron tocar las cosas de la cocina,
apartándole todos los utensilios que necesitaba y obligándolo a lavarlos afuera. Tampoco podía comer con ellos, tenía que hacerlo en el cuarto solo o en la calle. Se le indicó que se bañara atrás del lavadero donde no había regadera y que no mezclara su ropa con la de ellos. Eran verdaderamente atrocidades. Además, le insistía al padre de David que lo llevara con un doctor para que lo curara. Esta situación representó otro tipo de maltrato psicológico muy fuerte, aunque nadie estaba plenamente consciente de ello. El padre de David aceptó porque no tenía otra opción. Pero David estaba muy dolido por la actitud de su tía, así que se dedicó a buscar trabajo, para poder irse de ahí lo antes posible. No fue fácil encontrar trabajo, ya que carecía de experiencia y además cuando alguien notaba su orientación sexual, lo rechazaban. Finalmente, encontró empleo, y tras 2 años de soportar los abusos emocionales por parte de su tía, decidió marcharse. Con la ayuda de su padre, logró alquilar un cuarto. Mientras tanto, su madre sufría mucho con la ausencia de David, fue a la iglesia en busca de ayuda, pero desafortunadamente encontró las mismas opiniones irracionales, que eran comunes en esa época. El sacerdote le dijo que la homosexualidad era contagiosa, que se podía curar, que eran pervertidos, que se iría al infierno y un sinfín de incoherencias. Y desafortunadamente los prejuicios y la ignorancia prevalecían sobre el amor por su hijo. Se sentía totalmente desorientada. A veces, le preguntaba a su esposo por David, si comía, si iba a la escuela, si se enfermaba, pero al instante cambiaba de actitud. Le gritaba y le prohibía terminantemente que lo viera, diciendo que era lo peor que le había pasado en la vida, que seguramente era un castigo de Dios por haber aceptado hijos ajenos, que sería mejor si se muriera, que ya no podía soportar esa vergüenza. La hermana de David lo extrañaba profundamente. Cada vez que preguntaba por qué se había ido, nadie le daba una respuesta clara. Cuando intentaba entender qué estaba sucediendo, le decían que era demasiado joven para saberlo. Los secretos que consideraban oscuros y pecaminosos se mantenían ocultos. Esta situación era dolorosa para todos, su madre no podía aceptarlo, mientras que su padre, aunque lo aceptaba, sufría por el rechazo de ella. David frecuentemente llamaba a su madre, con la esperanza de que le contestara, pero siempre le decían que no estaba, pero en una ocasión, ella gritó para que la escuchara del otro lado del auricular: «Dile que yo no tengo hijo, el único que tenía murió el día que confesó en lo que se había convertido». A David le dolió mucho lo que escuchó, pero no por él, sino por darse cuenta de lo que su madre estaba sufriendo por su culpa. Decidió ya no volver a llamarla. Ahora justificaba a todas las personas que lo rechazaban al enterarse de su preferencia, porque pensaba que si su propia madre no lo aceptaba, nadie tenía por qué hacerlo. Vivió con inseguridades, miedos y frustraciones, se avergonzaba de sí mismo. Pero aun con todos los obstáculos que encontró en su camino, terminó su carrera, dejó su antiguo trabajo de medio tiempo y entró a trabajar a una galería de arte. Ahí conoció a su primera pareja, nunca había tenido una relación debido a todos sus miedos. Sin embargo, no pudo disfrutar plenamente de la relación porque siempre se veían obligados a ocultarse. Temían las miradas, las críticas y los insultos al caminar por la calle. En aquella época, era común incluso que los agredieran físicamente. Algunos lo hacían por ignorancia, otros por prejuicios. Esta situación llevó a que su relación terminara. Pasaron algunos años y David conoció a Beto, quien era 12 años mayor que él, por lo que era más maduro y centrado. Beto había pasado por muchas experiencias iguales a las de David, y poco a poco lo fue guiando, de cómo enfrentar las diversas situaciones para que no le dolieran tanto. A pesar de las dificultades, juntos afrontaban los desafíos con amor. Decidieron vivir juntos y emprender un negocio de antigüedades, ya que ambos habían estudiado historia del arte. Como cualquier negocio, al principio no fue fácil porque no había ventas, y se estaban acumulando los pagos. Preocupados decidieron darle un giro al negocio. Ahora compraban muebles y artículos de decoración usados, los cuales restauraban dándoles un nuevo diseño. Poco a poco empezaron a mejorar, y con el tiempo fue un éxito. Meses después, lamentablemente falleció el padre de David. Fue un golpe desgarrador para él, ya que su padre había sido el único que lo había apoyado en todo ese proceso, sin importarle lo que la gente opinara, siempre sonriente y diciéndole cuánto lo amaba.
Con la muerte de su padre, su madre se quedó sola y sin recursos económicos, ya que su hermana también se había casado, pero su situación económica no era buena. David, que era de buen corazón, sin pensarlo y sin que ella lo supiera, decidió ayudarla proporcionándole todo lo necesario a través de su hermana. Tiempo después, cuando la madre de David se enteró, lo buscó y realmente arrepentida, le pidió perdón. No podía entender cómo, a pesar de todo lo que lo había lastimado, él la había estado ayudando todo ese tiempo. A partir de ese momento, ya no se separaron. Ella no se perdonaba todo el daño que le había hecho a su hijo, pero estaba sinceramente arrepentida y lo único que David quería era que ella lo aceptara. Desde ese día, su madre y David están recuperando el tiempo perdido, llevan una excelente comunicación. David cuida y protege a su madre, y ella le da todo el amor que reprimió durante tantos años. Después de 16 años de vivir juntos, David y Beto finalmente se casaron en una hermosa ceremonia. Invitaron a toda la familia, algunos asistieron y otros no, pero eso no les importó. Durante esos años juntos, David aprendió de Beto que jamás se puede complacer a todos, y que la verdadera felicidad no depende de la aprobación de nadie. Su amor era sólido y auténtico, basado en el respeto mutuo y la comprensión, y eso era lo único que realmente importaba. Reflexión. La belleza de la vida radica en nuestra diversidad, somos suficientes tal como somos, merecemos amor, respeto y aceptación, tanto de los demás como de nosotros mismos. Recuerda. Sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta, y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya. Muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en un próximo video.